Muy buenos días, amable público seguidor de este su medio digital Villa Noticias. Nosotros hoy tenemos esta corta entrevista con una persona amiga que, por cierto, tengo que resaltar que me dio mucha brega, podríamos decir así, lograr esta entrevista, no por razones que ustedes puedan pensar, sino porque la característica del amigo que voy a presentar aquí es una persona de mucha discreción. Detrás de él andan muchos medios de comunicación tratando de buscar una primicia que de seguro impactaría esta primicia, pero él prefiere no hablar mucho del tema. Pero ante mi insistencia, muchas veces la amistad influye en las decisiones de la gente, logré que viniera aquí a mi oficina, a mi estudio de grabación, donde yo lo voy a preguntar sobre algunas cosas, lo que esté a su alcance decir, lo que la discreción le permita decir, sobre la entrega del segundo teniente Juan Luis Jiménez Adames, implicado en el asesinato de su esposa y su suegra en la ciudad de La Vega. Se trata del conocido periodista Villa Altagraciano, porque es Villa Altagraciano, y directivo del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Nelson Díaz, el licenciado Nelson Díaz, a quien tenemos aquí en estos momentos, a quien vamos a pasar a preguntarle sobre cómo transcurrió la entrega de Juan Luis Jiménez Adames, el segundo teniente implicado en el asesinato de su esposa y de su... Muy buenos días, Nelson. Primero agradecerte que accedieras a esta entrevista. Me dio un poquito de brega, tú no quieres tocar mucho ese tema. Yo sé que tiene que haber influido mucho en ti, en tu psiquis, en tu espíritu. Pero nos gustaría saber realmente, Nelson, ¿cómo tú puedes contactar a ese señor? Mira, Ramón, en primer lugar, usted sabe que con usted yo estoy endeudado. Y que usted me llame tiene que ser que yo no pueda físicamente o poder venir aquí, aunque tenga las dificultades que haya. Lo primero que hay que lamentar ese hecho, desde el mismo momento que pasó, estamos hablando de la muerte de dos mujeres en La Vega, a mano del segundo teniente Villa Altagraciano, por cierto, de una manera difícil, ¿verdad? Eso estremeció al pueblo dominicano y todo, pues nos lamentamos de ese caso. Ahora bien, pasando en detalle de cómo nosotros logramos, en primer lugar, convencer al segundo teniente y luego que él depositara la confianza en nosotros, que pudiéramos entregarlo. Desde inicio, la primera vez hubo un intento de entrega que se frustró exclusivamente por la torpeza de las autoridades. Que quizá después en una segunda entrega voy a dar algunos detalles para no ahora entorpecer el proceso que está ahora en los tribunales. Creo que hoy le van a conocer medidas de coerción. No tengo constancia si se conoció o se pospuso. Mira, Ramón. Pero en ese momento, esa primera vez, fue a través de un segundo o un tercero que él dijo que se iba a entregar. Yo no había tenido contacto con él directo. Pero ya cuando se aproximó la fecha del lunes, dígase 15 o 12 días antes, yo logré, a través de una persona que le voy a reservar el nombre, la identidad, por cuestiones de seguridad, pues conversar con él. Primero se me llamó de que me quería decir algo, yo entendía que era a través de un teléfono, y después me llevaron a un sitio que también por seguridad, cuando yo esperaba que era una llamada que iban a hacer, me dijeron, él está aquí, quiere hablar contigo. Conversé con él y me dijo que iba a depositar la confianza que yo le entregara. Le voy a confesar que a partir de ahí parece, bueno, mis teléfonos estaban encendidos en el momento y las autoridades le estaban dando seguimiento. Saliendo yo de ahí, de ese entorno, hora y 10 minutos, prácticamente hicieron un allanamiento de manera improvisada porque no estaba autorizado, pero ahí se apareció el Ministerio Público, la Policía Nacional. Y son tan torpes que van donde una hermana y le dice, pero Nelson estuvo aquí.
y ustedes a él le dan detalles, dígame dónde él está. O sea, oiga hasta qué punto llega la torpeza en momento de las autoridades. Y de ahí en adelante no hubo tregua, Ramón. Incluso, él me dijo de un lugar que él tenía planes de entregarse, que era en el entorno de Villa Altagracia, en el entorno de Básima, que por prudencia, a mi pellejo, como yo le manifesté a usted, Sí. yo le dije a él, no, yo en ese lugar no te puedo recoger. Yo puedo enviar a una persona, pero tiene que moverte de la zona, mandar otro vehículo, como así se hizo, de unas personas que nos ayudaron con la logística, ya que tuvimos que utilizar como 3 vehículos para abordarlo y poder llevarlo el lunes en la mañana al Palacio Nacional, bajo medidas de precaución, donde nosotros sabíamos que cogíamos riesgo. De eso estamos claros. Pero hubo algo que a veces quería entenderlo, pero a veces no. La supremacía en distintas instituciones que tienen que ver con seguridad, dentro de la misma policía, porque fuera a través de ellos y otros que estaban entorpeciendo el proceso, no sé con qué intenciones, vamos a dejar a interpretación de los demás. Tú interpretas que hubo entorpecimiento del proceso. Sí, Ramón, sí. Incluso, en un momento, Ramón, yo tuve una pequeña discusión, o mejor dicho, discutió él. Yo decidí colgarle el teléfono al vocero de la policía. Fue eso el sábado o el viernes. Bueno, en síntesis, en una conversación, primero él me llama porque una persona de Interior y Policía, supuestamente asistente de Faride, le dijo a él que me llamara. Después yo lo llamo y le devuelvo la llamada, ya después cuando veo esa llamada perdida. Y dentro de lo que estamos dialogando, que fue muy poco, le digo, pero yo quisiera que ustedes me permitan, porque hasta en la guerra, cuando vamos a la fase cívica de la negociación, posibilidad de entrega, se baja un cese al fuego. Cuando yo le dije eso, yo no sé, los que somos de la fe, decimos que existen los demonios, parece que se endemonió de aquel lado del teléfono. Y empezó a vocearme, no va a besarse al fuego porque ese individuo. Yo le dije, espérese. Cuando le dije espérese, le colgué el teléfono, como usted está oyendo literalmente. Sí. Porque yo no estaba obligado a escucharlo a él chillándome los oídos. En palabras llanas, ustedes me van a disculpar. Pero, o sea, como a veces yo le digo a los muchachos, él no estaba hablando con una persona con condiciones cívicas. Llanamente, yo lo escuché ladrando. Ustedes me disculpan, pero yo soy así de expresivo. Después entendí, pues, el lunes cuando nos vimos, se sentía el sabor de que él sabía que él y yo no estábamos muy contentos, pero gracias a Dios que todo al final terminó muy bien. Esperamos ahora que responda a la justicia por los hechos que se le imputa. Repetimos, nosotros lamentamos este caso. Y si algo quiero decir, Ramón, veo a veces el comentario de algunas personas. No quisiera concluir esta entrevista para decirle a los colegas que hacemos uso del micrófono, no necesariamente porque nosotros somos comunicadores, tenemos el monopolio de la razón y el conocimiento de todo. En la democracia, yo creo que hay algunos espacios y algunas normativas que de manera deliberada nosotros abusamos de eso. Yo soy de opinión de que los temas jurídicos no basta con que usted sea comunicador, debe estar orientado mínimamente de cómo funcionan las cosas. Los temas médicos por igual, no cualquier carajo a la vela, porque es experto y tiene tiempo frente al micrófono. ¿Por qué digo esto, Ramón? Porque nosotros vivimos en un estado de derecho, ¿verdad? Donde todavía no tenemos pena de muerte. Bien, hay algunos comunicadores que son promotores del darle para abajo, de que hay personas que no merecen caer a la cárcel, pero hasta ahora el orden jurídico que tenemos, en el caso mío que estoy alfabetizado jurídicamente, habla de un debido proceso en el Código Penal y Código Procesal Penal, y no he podido encontrar en ninguno de esos espacios esos llamados que ellos hacen. En cambio, como miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, nosotros siempre apelamos y hacemos un llamado al debido proceso. Condenamos la muerte en cualquier circunstancia, de individuo a individuo y del Estado al individuo, como sea. Si hay un espacio en la base cívica que se puede evitar que la persona muera y que responda a la justicia, siempre estaremos dispuestos. Y le voy a dejar de tarea algo
algunos amigos que a veces se crispan, se incomodan cuando uno hace entrega a algunos individuos que ellos entienden que ya están sentenciados a la muerte por el hecho cometido. Cuando ustedes entiendan que un miembro de los derechos humanos que trabaja para que se cumpla el debido proceso, haga una entrega a una persona de esa, agarren un folder, vayan a un ministerio público que le quede cerca o a la policía y pónganle una querella. Quizás ustedes tienen algún artículo o hay alguna condición jurídica que usted pueda acusar a un miembro de los derechos humanos por haber entregado a una persona que haya violado la ley. Y nosotros, para evitar el derramamiento de sangre, cooperamos con las autoridades. En este caso, Ramón, que era un problema de Estado esto. Si ustedes notan, el general Ferreira en una intervención dice que todos los organismos del Estado tenían casi 3 meses detrás de una persona que ellos sabían que para llegarle era difícil. Casi inevitable que fuera un derramamiento de sangre. Nelson, quiera brevemente, en apretada síntesis, que tú nos explicaras, pues sé que la gente está interesado en eso, cómo el estado de ánimo de Juan Luis Jiménez, cuando tú lo contactaste, cómo estaba él físicamente, cómo tú lo pudiste interpretar emocionalmente, si él estaba tranquilo, si estaba inquieto, si se sentía nervioso, cómo era su situación anímica en el momento en que tú lo pudiste ver. Yo sentí que en cuanto a mí se refiere en confianza, porque lo encontré en el lugar sin camisa, con un pantalón de deporte. Nunca le vi en el momento de la primera entrevista su arma de fuego. Al inmediato empezó a hablar conmigo y empezó a llorar, y una de las palabras que él mencionaba era sus hijos. Y empezó a narrarme la situación que uno va a obviar, que lo llevó a eso, que uno sabe que está ligado a aspectos sentimentales, lamentable caso. Las palabras no le salían, ya cuando pasaron unos minutos ya yo me sentía inseguro, como le manifesté a usted fuera de cámara en el lugar, pero estaba muy decaído. Ya al día del lunes ya estaba un poquito más recuperado, pero cuando tuve la primera entrevista física, que hacen como 12 o 10 días, él estaba más decaído. Me narró que tuvo que sobrevivir tipo Enrique Blanco en momento entre las montañas, y como yo en momento conversé con alguna persona que él tenía vida silvestre porque es un muchacho que se crió en el campo, más los entrenamientos que él tenía, ayudó a que él sobreviviera a algunos ataques que incluso no voy a entrar en detalle ahora, que después posiblemente, Ramón, en una segunda entrevista, voy a prometerlo contigo mismo, sí. Pudiéramos entrar en más detalle. Sí le pedimos al Ministerio Público que empiecen a indagar otras cosas que pueden desatarse. Si ellos en el lugar del hecho, cuando fueron a levantar los cadáveres de las mujeres, hicieron algunos levantamientos, como smartphone, hablándose de teléfono y otras cosas. Si abrieron algunas investigaciones e indagaron, hay otras cosas que se pueden desencadenar ahí, de incluso casos de homicidio y de asesinato, que están en fase en los tribunales y desviado de la dirección que deberían investigarse. Que pudo haber encontrado en la escena del crimen. En la escena del crimen. Sobre todo en los teléfonos que se recogieron ahí. Sería entonces los teléfonos de las víctimas. Bueno, se recogieron. Porque él andaba con su teléfono. Sí, él andaba con su teléfono. Él en algún momento te dijo que en las primeras etapas de la persecución que le tenía la policía, él estaba dispuesto a jugarse la vida, a enfrentarse, o siempre primó en él el deseo de que se iba a entregar cuando resolviera alguno que otro problema. La primera etapa él no estaba en intenciones de entregarse y parece que tenía intenciones de ver o enfrentar a la policía o quizás hacer algunos intentos si le fuera posible, pero él no tenía recursos, Ramón. La limitación de recursos, porque se difundieron muchas cosas que eran ciertas. Y también, permítame decirle, aunque yo no diga los lugares, él no estuvo todo el tiempo en Villa Altagracia. Él se movió a otros pueblos y venía en su momento a Villa Altagracia. Hay personas que fueron apresados porque lo movilizaron en calidad de taxista, que las autoridades tienen esas informaciones y ya no vamos a entrar en detalle.
Y ya por lo menos cuando tuvo una información de que nosotros en el proceso de investigación logramos dar con parte de los pasos que le había dado, decidió a través de una tercera persona de que nos viéramos y así planificar su entrega. Yo sé que hay datos que por muchísimas razones tú no lo puedes suministrar. Primero, porque entorpecería cualquier proceso investigativo. Segundo, tu propia condición de periodista, que no todas las cosas tienen por qué hablar de las fuentes en que uno logra conseguir las informaciones. Pero hay algo sí que yo quisiera preguntarte a ti sobre, él te dijo cómo él podía dormir tranquilo después de haber cometido ese horrible acontecimiento. Cuando yo lo cuestioné de su condición física a través de una persona, cuando lo vi por primera vez, me dijo que una de las razones que él estaba desgastado físicamente. Porque tú lo viste desgastado, porque tú lo conocías antes, ¿no? Sí, fue porque en realidad él no dormía. Porque en los lugares donde él estaba, siendo una persona táctica, sabe a la hora que regularmente la policía suele intervenir los espacios cuando entiende que algo que ellos buscan está en la zona. Él siempre salía de la parte cívica, si estaba en una vivienda o un techo, y trataba de coger la montaña, cosa de que si venía las autoridades, él pudiera verlo antes. Sí. Bueno, él pudo sobrevivir por su entrenamiento militar, indiscutiblemente. Claro que sí. Porque si no, de ninguna otra manera hubiera podido sobrevivir a una embestida tan fuerte como le tenía la policía. Bueno, Nelson, yo quiero darte las gracias por la confianza depositada en nosotros, en este medio, y darnos información. Creo que eso es la primera entrevista que tú cedes con relación a ese acontecimiento. Y la verdad es que sí, creo que sí que le salvaste la vida. Y eso tiene su valor. Yo soy, al igual que tú, lo que cree que el derecho a la vida es inviolable. Por consiguiente, tu actuación fue correcta, no tiene nada por qué arrepentirte, y los que digan algo en ese sentido es porque ni te conocen ni saben de tus valores en términos de respeto a la vida humana. Ramón, te voy a agradecer. Esto queda en parte de mi historia. Por cuestiones de que a veces el tiempo se me complica, he tenido varias invitaciones a algunos medios. Le debo una entrevista a William Rodríguez del Puerto. Esta es la primera entrevista que doy a un medio de mi pueblo, pero no porque no he querido. Pero esto coincide, Ramón, que es también mi primera entrada a un tribunal de Villa Altagracia como abogado. Y es la primera vez que entro a un pasillo de un tribunal de Villa Altagracia. Oh, qué bueno, y entro qué bueno, como abogado. Qué bueno. Tenía hoy una audiencia en el Tribunal de Tránsito, entonces aproveché esto porque mi vehículo se estropeó en el proceso de tratar de localizar a este muchacho, y ando en un vehículo de una de las firmas de donde estoy dando mis primeros pasos como abogado. Bien, muchísimas gracias, Nelson. Tú sabes que siempre estamos a tu orden, y la verdad que agradecemos mucho la distinción que nos presta con darnos esta entrevista. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a ustedes.